Buenas tardes, ya le voy a conectar con el Facebook.
Hola, buenas tardes para todos. Bueno, bienvenidos a este maratón, el reto 2. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. A los que están viendo, los que de pronto demoran un poquito en llegar. Bueno, pues la idea es que pues hoy tengamos la solución, podamos resolver el reto 2. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer pues es leer el reto 2, leerlo detenidamente, mirar de qué se trata. Entonces, bueno, voy a compartir aquí el reto 2. Listo, entonces por aquí tenemos el reto 2. ¿Qué nos dice este reto? Vale, primero, en el parque de versiones Aventuras Extremas se requiere implementar una función el cual reciba como parámetro un diccionario. ¿Listo? Entonces, hasta ahí clave. Pues hay que identificar qué es lo que se requiere, es decir, todo el desarrollo se va a centrar en implementar una función. ¿Listo? ¿Qué va a recibir esa función? Como parámetro, es decir, la entrada de esa función va a ser un diccionario. ¿Listo? Entonces, digamos que hasta aquí ya identificamos que necesitamos hacer una función, en eso va a consistir el desarrollo, que la entrada va a ser un diccionario, y bueno, aquí ya nos especifica el cual va a tener las variables que a continuación se muestran, es decir, el diccionario de entrada que vamos a tener a nuestra función va a tener la siguiente información. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, agrandando un poco, aquí tenemos, bueno, esta tabla, por una parte está el nombre, el tipo y la descripción. ¿Listo? Cada una de las variables que tienen que tener. Bueno, por acá tenemos ID de cliente. Este es un tipo de dato entero, un int. Y significa, es un código único que identifica al cliente. ¿Listo? Un identificador. Luego tenemos un nombre. El nombre es un str, un string, una cadena de caracteres. Y pues básicamente va a ser el nombre del cliente. ¿Listo? Luego lo tenemos edad. Edad es un int, un entero. ¿Listo? Y pues significa la del cliente. Luego tenemos una variable primer ingreso que es de tipo booleano. Ya sabemos que puede tomar solo pues, valores de verdadero o falso. Y bueno, la primera vez que el cliente ingresa puede ser true or false, en ese caso verdadero o falso. Entonces, bueno, esta es la información que nos dan respecto a un cliente. Básicamente esto nos identifica al cliente. Y esta información es la que vamos a pasar a nuestra función de entrada, a nuestra función como entrada en un diccionario. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos, la primera parte que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Vamos a hacer una función, va a ingresar un diccionario como entrada y ese diccionario va a tener esa función. ¿Listo? Entonces, ya miraremos acá cuando llenemos la información, cuando llenemos este diccionario y se lo pasemos, entonces por ahí, por ejemplo, podría ser ID cliente 001, nombre David, edad 30, primer ingreso true. ¿Listo? Eso sería como un ejemplo de cómo se vería esa información ya llena antes de pasarla a la función. ¿Listo? Eh, Clave aquí, pues antes de hacer la función, bueno, antes de utilizar la función como tal que vamos a hacer, pues tendríamos que hacer esta información, hacer algún ejemplo o pedírsela de pronto al usuario, puede ser otra opción, y llenar la información con este diccionario, ¿vale? Ya que va a ser nuestra entrada a la función. Luego nos dice, en la siguiente tabla se muestra la atracción y el valor de la boleta para cada una de ellas, ¿sí? En la cual los clientes podrán ingresar dependiendo de su edad. Posteriormente, el parque de atracciones ha decidido otorgar un descuento al valor de la boleta si se cumple con el rango de edad y es la primera vez que ingresa. Entonces, aquí tenemos otra tabla que esta tabla ya nos empieza a hablar un poquito de la lógica que nosotros tenemos que desarrollar dentro de la función que vamos a implementar. ¿Listo? Miren que anteriormente solamente estamos ingresando información del cliente, solamente su ID, su nombre de edad y si es primer ingreso. ¿Listo? Acá ya nos va a decir un poco más qué es la información, ¿sí? Por lo menos aquí vemos que hay 3 atracciones, ¿sí? Atracción extreme, carros chucones y sillas voladoras, ¿sí?
cada una tiene un precio diferente, tener en cuenta eso, y cada una tiene una edad diferente. Entonces, miremos que el Extreme, la tracción Extreme, vale 20.000 pesos y es adecuada para mayores de 18 años. Los carros chocones valen 5.000 pesos y es adecuada para una edad mayor o igual a 15 y menor o igual a 18, entre los 15 y los 18 años. Y por acá sillas voladoras, ya quiere decir, vale 10.000 pesos y está entre los 7 y los 15 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si se dan cuenta, bueno, aquí tenemos rangos prácticamente desde los 7. Vemos que la atracción para menores de edad llega hasta los 7. ¿Listo? Menores de 7, ¿qué quiere decir? Que no tienen ninguna atracción. Y entonces eso tendremos que tenerlo en cuenta cuando hagamos el desarrollo. ¿Listo? Entonces tenemos de los 7 a los 15, de los 15 a los 18 y para mayores de 18. Y antes de 7 pues no tenemos nada. ¿Vale? Bueno, aquí ya nos va a decir pues el primer ingreso. Realmente eso ya vemos que lo decide cada cliente, lo tiene cada cliente como en su información básica. Pero por acá sí nos da algo adicional que es un descuento. Entonces, por aquí nos hablaba que había un descuento en el caso que pues hay dos condiciones por acá. Una que cumpla con el rango de edad. ¿Qué quiere decir? Que la persona va a tener una edad, es decir, cada persona, cada cliente que vaya a entrar al parque va a tener una edad y según esa edad, pues él va a poder entrar a alguna de estas atracciones. Ya vemos que por eso están puestos los rangos de edad. ¿Sí? Entonces, también vemos que si está activo, pues digamos que si es verdadero el primer ingreso, es decir, si entra por primera vez, el cliente va a tener un descuento en la boleta. ¿Sí? Vemos que uno es del 5%, otro del 7% y el otro también es de 5%. ¿Listo? Entonces, digamos que con esta información ya nos da, pues sí, la información necesaria para que nosotros podamos implementar como tal la lógica que tenemos que tener dentro de la función. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos como un primer vistazo. ¿Qué más nos dice? Bueno, la función que tenemos que implementar, en este caso dice, la función debe retornar un nuevo diccionario con las llaves, nombre, edad, atracción, primer ingreso, total boleta y apto del cliente. Entonces, aquí ya nos está dando información de la salida. Miren que hasta el momento teníamos información de la entrada, es decir, tenemos que hacer una función como entrada va a tener un diccionario con información del cliente, ya vimos cuál es la información, y como salida de esa función que vamos a implementar, tenemos que tener otro diccionario, es decir, una función que recibe un diccionario de entrada y que sale un diccionario, pues, como retorno, como salida, ¿vale? Ya aquí nos dice el diccionario de salida, ¿qué es lo que tiene que tener? Entonces, por acá está, bueno, nos dice nombre, ¿vale? La edad, el cliente, la atracción a la cual él puede ingresar. Vamos a ver que la atracción, pues como ya vimos, hay 3 atracciones disponibles, o bueno, o ninguna, que puede ser también, dependiendo. ¿De qué depende la atracción? De la edad. Ya vimos que hay ciertos rangos de edad. Entonces, esta atracción que él puede entrar aquí va a ser dependiendo de la edad. ¿Listo? Luego por acá el primer ingreso, pues ya habíamos dicho que si es primer ingreso teníamos un true y que si no teníamos un false, ¿vale? El total de la boleta, sabemos que ya es como lo que él debe pagar por la atracción y aquí hay que tener en cuenta que el total de la boleta tiene ciertos descuentos, ¿sí? Entonces, aquí deberíamos tener un total de la boleta que ya tenga en cuenta eso. Y bueno, finalmente un apto del cliente. Este apto, bueno, ¿qué nos dice acá? Donde el apto tendrá como valor una variable booleana, es decir, verdadero o falso. Será verdadera si se cumple con los rangos exigidos en la tabla anterior, si su edad. Entonces, ya vimos que teníamos los rangos de 7 a 15, de 15 a 18 y mayores de 18. ¿Sí? ¿Qué pasa en caso de que tenga una persona de 5 años? ¿Listo? Un niño de 5 años, de 4 años, es decir, menor a 7. En este caso, el apto, esta variable apto que va a retornar ahí como salida dentro del diccionario, pues va a ser falso. ¿Listo? Entonces, el apto básicamente sería falso para menores de 7 y sería verdadero para mayores de 7. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? En el caso de la atracción y total de la boleta.
¿Listo? Si no se cumple el rango de edades, se asignará un valor de NA, es decir, no aplica cada uno. Claro, si no cumple con la edad, la atracción, pues digamos que es ninguna, no se puede montar a ninguna atracción, ni extreme, ni sillas voladoras, ni carros chocones, entonces se le debe colocar un NA en la atracción. Y total de la boleta, pues también será NA porque como no puede montar a ninguno, simplemente nos va a interesar la parte donde sea el apto. ¿Sí? Si el apto es falso, pues no va a haber atracción, no va a haber boleta. Si el primer ingreso es verdadero, el total de la boleta será el valor de la boleta menos el descuento. Sí, entonces ya hay que tener, se le tiene que dar un total de la boleta, pero en ese total de la boleta ya tiene que estar aplicado el descuento. ¿Listo? Si no, pues él pagará el valor de la boleta normal. Entonces, bueno, hasta aquí, recapitulando, pues ya tenemos la información de salida. Es decir, ¿en qué consiste el reto? En desarrollar una función. ¿Listo? Esa función va a tener una entrada, que es un diccionario, y ese diccionario va a tener esta información de acá. ¿Listo? Y como salida va a tener otro diccionario que va a tener esta información de acá. ¿Listo? Esta información de acá, vamos a ver que la tenemos que sacar con base en la información que nos dan aquí de esta tabla. O sea que esta es la que nos va a servir para hacer la lógica interna para que nosotros podamos pues desarrollar como tal la función y poder obtener este diccionario de salida. Entonces hasta ahí está lo que nos pide el reto. Aquí nos presenta un ejemplo como tal de la función, de hecho nos da el nombre. Aquí la función se tiene que llamar cliente, ¿listo? Recibe una variable información que es un diccionario y también nos devuelve un diccionario como tal. Entonces es lo que hemos visto. Pues aquí tenemos de nuevo como tal que la función, punto para que nos funcione, pues cuando la vayamos a revisar en el bot, pues que se llame cliente, ¿sí? Y bueno, acá ya nos da un ejemplo de cómo se debería funcionar, con varios ejemplos, listo. Entonces, por lo menos aquí. Entonces, sí tenemos, recordemos que esta parte de aquí, esta parte de acá, es lo que recibe como entrada, ¿vale? Ese es el diccionario que recibe como entrada, que tiene una ID de cliente, la dijimos, un nombre, una edad y si es primer ingreso. Entonces, con este ejemplo ya nos está diciendo, el ID de cliente 1 se llama Joana Fernández, que tiene edad 20 y tiene un primer ingreso. Su primer ingreso es verdadero, o sea que es la primera vez que ingresa. Entonces, esto que está aquí sería la entrada. Con esta entrada, si nosotros le pasamos esta información dentro de un diccionario y se lo pasamos a nuestra función, ¿qué es lo que nos tiene que sacar o qué es lo que nos tiene que retornar? Esto que está aquí. ¿Listo? Entonces, en este caso de acá, pues tenemos un diccionario. Bueno, aquí ya se ve en formato diccionario. Lo reconocemos por las llaves que tiene aquí, las llaves de acá, que nos va a decir nombre, como decía, nombre, pues miren que es Joana Fernández, edad, tiene 20, atracción, miren que aquí ya nos dice un nombre de la atracción. ¿Qué quiere decir esto? Que pues digamos que en este caso no es que se escoja la atracción, pues digamos que el ejercicio no ha sido diseñado para eso, no es que él escoja la atracción, sino que de acuerdo al rango de edad, de acuerdo a la edad que él tiene, y según los rangos que se establecieron, se le pone la atracción en la cual pues puede ingresar. ¿Listo? Entonces, en este caso, como ella tiene 20, para mayores de 18 se definió que es la atracción extreme. Entonces, por eso se pone aquí extreme. ¿Listo? Entonces, eso va a ser de acuerdo a los rangos de la edad. Bueno, aquí tenemos el apto. Ya vimos que el apto es true porque pues, realmente es mayor de 7. Ya sabemos que si es mayor de 7 años, entonces pues ya es apto para las tres atracciones. ¿Listo? Entonces aquí tenemos true. Por acá tenemos primer ingreso, que el primer ingreso vemos que también esta información aquí es true y acá también se pone que es true. ¿Listo? Y bueno, y finalmente el total de la boleta, que el total de la boleta acá ya me está diciendo que es 19.000. ¿Qué es? ¿Por qué tiene un 19.000? Si miramos la boleta para esta atracción, está en 20.000. ¿Listo? Vale 20.000. Pero ¿qué pasó? Como él tenía primer ingreso, tiene un descuento del 5% de la boleta. Entonces, si miramos acá, aparece 19.000. ¿Qué quiere decir? Que como es el primer ingreso está en true,
ese 5% ya fue aplicado al 20%, y entonces ve a los 20.000 pesos, y entonces con ese descuento del 5% me queda en 19.000. ¿Listo? Entonces, prácticamente esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ingresar, como lo dice este ejemplo, una información de este tipo en un diccionario, y él nos va a devolver otro diccionario con esta respuesta. ¿No? Acá tenemos más ejemplos. Miren, por lo menos aquí el mismo ejemplo, pero en este caso, pues la misma información, 1, Joana Fernández, 20, pero en este caso tiene un false el primer ingreso. ¿Cuál es la diferencia acá? La boleta. Entonces miren que tiene los mismos datos, pero el ingreso, como es primer ingreso, es false. La boleta pues ya vale 20.000, es decir, ya no tiene un 5% de descuento. Listo. Y pues si podemos mirar acá, bueno, la idea es que utilicemos algunos de estos para probar si la función está respondiendo bien. En este caso, por lo menos acá tiene Gloria Suárez, tiene edad de 3. Miremos que cuando tiene 3 años, vemos acá nombre, edad 3, atracción, NA, no tiene. Apto, false. Entonces, ¿qué dijimos? Cuando el apto, o sea, es decir, no es apta para ninguna atracción, es false. Entonces, ¿qué quiere decir con atracción? Que no aplica, y que el total de la boleta tampoco aplica. ¿Sí? Así sea primer ingreso, no aplica. ¿Sí? Entonces, por acá vemos otro de 17 años. Miren que con 17 años, la atracción que queda es el rango en que está entre 15 y 18. Por lo tanto, la atracción es carros chocones. ¿Sí? Si vemos aquí, este tiene 8, Tatiana Ruiz tiene 8. La atracción que queda en el rango es de mayores entre 7 y 15, por lo tanto es sillas voladoras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la edad, a los rangos que se definieron para la edad, se va a seleccionar la atracción. Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta ahí? Que según la edad del cliente, voy a ver en qué rango de estos está, o si está más abajo, y según eso, pues puedo seleccionar la atracción. De acuerdo a la atracción, pues también la boleta, y de acuerdo al descuento. Entonces, pues realmente es un problema en el cual vamos a necesariamente tener que utilizar rangos y básicamente condicionales. ¿Sí? Entonces, vamos a practicar bastante, bueno, los condicionales y los diccionarios. ¿Sí? Listo, entonces, esto es lo primero que hay que hacer. Realmente hay que leer, hay que tomarse el tiempo de leer bien el reto antes de empezar a codificar, tener alguna idea. Pero bueno, la idea es que pues, si ya lo tenemos un poco claro, bueno, bastante claro, si no tenemos que volver a leerlo hasta que lo tengamos claro, ya nos podemos ir a la programación. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo en... Listo. Bueno, ya dentro del curso pues hemos visto que hay bastantes formas de programar en Python, es decir, bueno, no bastantes formas, sino bastantes entornos. Entonces, en este día voy a utilizar, pues uno de los más fáciles de pronto, si ustedes están utilizando, si quieren utilizar Visual Studio Code, perfecto, se puede hacer normal. Si les gusta por lo menos Jupyter, también, perfecto. Si les gusta de pronto Spider, todas las opciones, digamos que pues a la larga son válidas, ya de pronto ya yo creo que es el entorno que a uno más le guste. En este caso, voy a utilizar Colab. Colab, por si, bueno, los que ya lo conocen, ya saben que es bastante fácil, es muy parecido a Jupyter. Para los que no lo conocen, pues básicamente es un entorno de desarrollo en Python, pero es en línea. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que instalar nada, ¿sí? Entonces, también es, digamos que nos puede ser útil en caso de que nosotros, no sé, estamos haciendo algún desarrollo, pero pues digamos que no tenemos nuestra máquina, estamos en otra parte, estamos de viaje, eh, bueno, por X o Y motivo, no tenemos nuestro equipo, no tenemos que instalar todo, sino que simplemente accedemos al Colab, vamos aquí, Colab o Google Colab, como lo quieran ver, Google Colab, y entramos aquí al primer enlace, Google Colab. ¿Listo? Entonces, vamos a tener todo el entorno. Realmente esto es el Collaboratory.
Y este pues, nos va a permitir hacer todo el desarrollo. Miren que es muy similar, realmente el desarrollo de los cuadernos es muy similar a Jupyter, ¿sí? Solamente pues que no tenemos que instalar nada, todo nos va a quedar en línea. Y digamos que como es auspiciado por la suite de Google, pues también tenemos sus prestaciones en caso que pues todo lo que hagamos se nos va a quedar automáticamente guardado en Drive. Entonces solamente requerimos pues, alguna cuenta de Google. Vamos a ver que es bastante fácil. Si le damos aquí, la idea es tener archivo, nuevo cuaderno. Y listo. Entonces miren que acá tenemos un entorno por líneas que podemos ir ejecutando línea por línea, código por código. Es súper similar a Jupyter. Entonces, pues digamos que es una forma también fácil y práctica que se puede utilizar en caso de que yo no tenga mi entorno pues instalado o que presente algún problema, inconveniente. ¿Listo? Entonces, bueno, por acá le damos el nombre. En este caso lo vamos a llamar reto 2. Reto 2. ¿Listo? Miren que la extensión es la misma de Jupyter, eh, aunque también yo lo puedo descargar. Cuando desarrolle todo el código, yo lo puedo aquí descargar como formato punto, es compatible con el mismo cuaderno de Jupyter, o punto .py. Descargar todo el código a ejecutarlo normalmente como código Python. También lo puedo guardar directamente desde aquí. Todo lo que yo hago lo puedo guardar una copia directa en GitHub o en Google Drive. Entonces, de hecho, cada cosa que yo hago, él se está guardando. Si ven aquí se guardaron todos los cambios. Y es muy parecido que también, como la suite de Google, de Office en Google, ¿sí? De Google Docs. También algo interesante, pues que lo puedo compartir, ¿no? Entonces, pues a veces si yo hago un código y se lo quiero subir, mandar a una persona, se lo puedo compartir directamente con el enlace. De hecho, al final lo podemos compartir. En el momento de compartir, pues con correo electrónico o le puedo enviar el enlace. Entonces, pues digamos que es una forma práctica también para trabajar en Python. Listo. Bueno, entonces, iniciando ya con el reto, pues entonces veíamos que tenemos que hacer una función. Pero la función, pues ya sabemos que tiene entradas y tiene salidas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues antes de hacer la función, bueno, vamos a hacer por aquí una función. Voy a aumentar un poco la letra. Antes de hacer la función. Bueno, vamos a colocar un comentario. Entonces, esta va a ser función parque extremo. Función parque extremo. Aventuras extremas, perdón, se llama. ¿Listo? Entonces, por acá tenemos, esta va a ser la función principal a la que nosotros vamos a tener que retornar. ¿Qué nos dice aquí? Pues que teníamos una entrada, en este caso vamos a definir solamente a declarar el cuerpo de la función. Todavía no la vamos a implementar. Según esto nos decía que es la función que se tiene que llamar cliente. ¿Listo? Que recibe como tal aquí una información. Recibe una información y finalmente lo que hace es retornar un diccionario. ¿Listo? Entonces, pues prácticamente nos dice que esa función tenemos que hacerla así. Vamos a recibir una información que, bueno, en este caso ya sabemos que es un diccionario, el diccionario que tiene que escribir aquí, ¿sí? Y que lo que tiene que retornar, en este caso, es otro diccionario, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos que realizar, ¿sí? Pero antes de esto, ¿qué queremos decir? ¿Qué deberíamos hacer? Pensar en la entrada, ¿ya? Sabemos que, según lo definía el reto, tenemos que ver la entrada que tiene que pasársela a esta función. Como veíamos, son los datos del cliente. Y la primera tabla que tenemos nos decía que tiene que tener un diccionario como entrada, que en ese caso es el ID de cliente, nombre cliente, edad y primer ingreso. Entonces, antes de continuar con esta función, de ya implementar como tal, voy a implementar
otro código. Aquí vemos que este código no lo voy a ejecutar todavía. Voy a crear otro código. De hecho, lo voy a poner arriba. Con este código, pues vamos a hacer la información del cliente. Esto vamos a capturar ese cliente. Puedo hacerlo de dos formas. Pues una es colocando el código como tal ahí, y el otro pues dejarlo como para que de pronto el usuario lo ponga. ¿Listo? Voy a tomar la segunda opción, voy a dejarlo abierto para que un usuario genere, digamos, su información. ¿Listo? Entonces, voy a crear aquí otra función para crear el cliente. Crear un cliente. ¿Listo? Para crear el cliente y subir su información. ¿Listo? Mm, y subir su información. Listo. Entonces, ¿qué tiene que tener esta función? Vamos a declararla. Voy a colocarle crear cliente. Básicamente es lo que tenemos que hacer. Listo, crear cliente. ¿Qué va a recibir como tal esta función? Pues, bueno, dijimos que nada, no le vamos a colocar nada realmente dentro de la función. Vamos a solicitársela al usuario. ¿Listo? Entonces, no va a tener entradas esta función, pero sí nos va a devolver algo. El retorno. Entonces, ¿qué nos va a retornar? Nos va a retornar un cliente. Voy a ponerle cliente big como para saber que este cliente que nos va a volver está en un diccionario. Entonces, bueno, tenemos aquí la función, ya sabemos, no tiene entradas, tiene una salida. ¿Qué debe tener qué debe ser este cliente, este diccionario del cliente? Él debe tener como tal la información que nos dijeron en la tabla, es decir, ID de cliente, nombre, edad y primer ingreso. Entonces, voy a hacer un poquito, voy a ir un poco de atrás para adelante. ¿Sí? En este caso voy a crear este cliente, lo voy a crear como un diccionario. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a retornar va a ser un diccionario. Entonces, recordemos, ¿cómo creamos diccionario? Con las llaves. ¿Listo? Ahí tengo ya un diccionario vacío. Listo, entonces tengo un diccionario vacío. Pero bueno, yo voy a crearlo directamente ya con la información que tengo. ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que me especifica la tabla que tiene que tener? Entonces, me dice por acá, la información del cliente. ¿Listo? Voy a tener un ID de cliente. ¿Listo? Pero ese ID de cliente lo voy a colocar como llave. ¿Listo? Como llave. Y también como valor. Como valor voy a crear una variable ID de cliente. ¿Sí? De momento yo sé que no está, por eso les digo que voy a ir como de atrás para adelante. ¿Listo? Voy a tener que un elemento va a ser como llave ID de cliente y como valor una variable ID de cliente. ¿Listo? ¿Qué más debo tener acá? Me dice que un nombre. Me lo estoy copiando directamente desde el PDF del reto. Entonces aquí va a tener también una llave, que es nombre. Pongo los dos puntos para poner la llave valor y una variable que sea nombre. Bueno, aquí ya tengo dos elementos. Si de cliente, nombre. También me decía que tenía edad. Listo, entonces la edad también la pongo como llave, una llave que se llame edad y un valor que sea edad como tal. Listo. Y finalmente, el primer ingreso. ¿Listo? Una variable que sea primer ingreso. Estas variables, recordemos que las saqué de la primera tabla que estaba en el documento, donde me decía que esa era información que tenía que tener el cliente. Listo. Y operan dos veces, pero una la pongo como llave. ¿Sí? Entonces voy a manejar las llaves, los nombres de las llaves van a ser pues, los mismos de las variables. Entonces, digamos que hasta aquí yo tengo el primer, como tal, el diccionario. Lo primero que voy a hacer es crear ese diccionario. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Ya determinar estas variables. Como les digo, las hubiera podido dar algún valor aquí,
ya, bueno, creo que es mi gusto dejarlo un poquito abierto para que el usuario lo ponga, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Y vemos, pues aquí, si ejecuto, me va a sacar error porque no tengo definidas estas variables. Ninguna de estas variables está declarada como tal. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos bien. Ya sabemos que no se está ejecutando porque pues, es una función, no le estoy llamando aún, pero voy a darle, me marca ya como tal estas variables y me dice que estas variables no están definidas. ¿Listo? Entonces vamos a definir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle que la variable ID de cliente es igual a, y se lo voy a solicitar al usuario para que diga cuál es. Entonces recordemos que para capturar valores por teclado, en este caso lo voy a hacer, voy a colocar un input. ¿Sí? Entonces un input que el mensaje me diga ingrese el ID del cliente. ¿Listo? Ingrese el ID del cliente. Entonces, recordemos que el input me va a presentar este menú, ingrese el ID del cliente, y el valor que yo ponga, porque se me va a abrir un campo de texto, el valor que yo ponga ahí se lo va a almacenar a esta variable ID del cliente. Recordemos que la función input por defecto me va a generar un string. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el ID del cliente, nosotros sabemos por la tabla, también vemos aquí que es un string, por la tabla que nos pone en el reto que el tipo de variable es un entero, es un int. Por lo tanto, tenemos que transformarlo a int. Voy a colocar int. ¿Listo? Ok, entonces aquí ya tengo la primera variable que es entero, entonces listo, ya la tengo. Luego voy a hacer lo mismo, pero con las otras variables. ¿Sí? También se las voy a pedir, en este caso pues voy a copiar. ¿Sí? Pero voy a ir cambiando esto de aquí por la variable. Entonces vamos a definir la variable nombre, ingrese el nombre del cliente. Entonces, en la variable nombre voy a pedir también un input, ingrese el nombre del cliente. Sin embargo, este sí es de tipo string. Por lo tanto, ya no va a necesitar este constructor para que me transforme aquí al entero. ¿Listo? Entonces, ese sería un string. Vale. Y seguimos con la siguiente, que sería edad. La siguiente es edad, ingrese. Bueno, en este caso, la edad del cliente, ingrese el ID del cliente, ingrese el nombre del cliente, ingrese la edad del cliente. En este caso sí es un entero, la edad es un entero, por lo tanto sí le voy a dejar el conversor entero, el constructor. Y luego, en este caso aquí, bueno, en este caso hay algo particular que me dice el primer ingreso. ¿Sí? El primer ingreso, recuerden que según la tabla que nosotros habíamos visto, ahí nos decía que es una variable booleana. Es una variable booleana. Entonces, como es variable booleana, ¿qué tendría que pedir al usuario? Que me diga true o que me diga false. ¿Sí? Poner a escribir al usuario. Se puede hacer, claro, si ustedes lo quieren hacer, está muy bien, está perfecto. Digamos que a mí no me gusta mucho ese detalle que tienen que colocar true o false. Por lo tanto, le voy a dar una pequeña ayudita. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a colocar aquí? Entonces, respecto al primer ingreso, voy a colocarle, antes que colocarle que ingrese eso, voy a preguntarle. ¿Es primera vez? ¿Es primera vez que ingresa? Le voy a preguntar. ¿Listo? Entonces, y le voy a dar unas pequeñas opciones. ¿Listo? Para facilitarle un poco. Entonces aquí es primera vez que ingresa y le voy a colocar aquí, digamos, 1. Le voy a colocar sí. 2. Le voy a colocar no. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que el usuario es primera vez que ingresa. En caso de que sí, me va a colocar 1. Y en caso de que no, pues digamos que aquí él me va a colocar 2. ¿Listo? Entonces, bueno, simplemente es una pequeña ayuda.
¿Esto para qué? Entonces, directamente no vamos a colocar ID cliente, sino por lo menos una UPC, una opción, una variable. Y después, con base en esa información, yo ya voy a mirar, si él puso 1, yo sé que en este caso quiere decir que es un true, la variable debe quedar en true. Entonces, le voy a ayudar porque va a colocarle un condicional, en este caso, y pues voy a analizar la variable OPC. Entonces, si OPC es igual a 1, ¿qué quiere decir eso? Entonces, ¿qué hago? Entonces, quiere decir que sí ingresó. Por lo tanto, si ingresó, el primer ingreso, la variable primer ingreso, debería ser true. Esta debería ser true. ¿Listo? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Si no me pone 1, quiere decir pues que no. ¿Listo? Entonces, si no es 1, quiere decir que 2 son mutuamente excluyentes. Entonces, si no pasa eso, quiere decir que puso 2. ¿Listo? O bueno, puede ser que tengamos también algún usuario un tanto terco que nos ponga otro número, nos ponga un negativo. Pues la idea sería tener una primera versión, por lo menos una versión simple solamente con eso, y ya si de pronto nos alcanza un poco más el tiempo o podríamos hacer alguna pequeña restricción para que él solamente manejara 1 y 2, ¿listo? Pero de pronto, si fuéramos un poco más cuidadosos y más elaborados, podríamos tener en cuenta ese detalle, ¿vale? Pero ahora voy a confiar en el usuario y pues voy a dejar que él simplemente que me ponga 1 o 2, ¿listo? Entonces, vale, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si él me dice que sí, si él quiere decir que sí me va a poner 1, entonces, si la opción es igual a 1, él me pone la variable primer ingreso en true. Si no, o sea, quiere decir que puso 2, me va a quedar el primer ingreso en false, ¿vale? Entonces ahí ya estoy llenando como tal todas las variables de acá. ¿Ok? Entonces digamos que esta sería la primera función. Esa función realmente no se pide, pues yo la quise, no se pide como en el reto. Yo la quise agregar. ¿Listo? Pero pues digamos que me parece para darle un poquito más de organización al reto. Bien. Hasta ahí pues digamos que todavía no tenemos nada. Simplemente hemos creado. ¿Vale? Voy a ejecutarla, comprobar que haya quedado bien. Sabemos que hasta ahí no pasa nada. Y por acá estamos pendientes ahora sí de hacer la función. De hecho voy a agregar otro porque quiero probar esta información. Entonces ahora sí voy a llamar a la función de acá. Voy a crear un cliente. Entonces voy a colocar la variable cliente va a ser igual a, y ahí voy a llamar a mi función que acabo de crear. En este caso es crear cliente. Y ya sé que no tiene parámetros de entrada, pero le paso los paréntesis vacíos. Entonces, voy a crear cliente y luego el cliente que me cree lo voy a imprimir. Entonces, simplemente este ya es mi código, digamos, el programa que voy a ejecutar. Recordemos que estas son funciones que si las pongo ahí no se ejecutan, estas son funciones no se ejecutan, pero en el caso acá sí lo voy a ejecutar. Entonces, hasta ahí que tenemos. Bueno, ingrese el ID de cliente. ¿Sí? Miren que ahí ya me dice el ID de cliente, digamos que el cliente es 1. ¿Listo? Ingrese el nombre del cliente. Voy a colocarle David. Ingrese la edad del cliente. Voy a colocarle 30. Y miren acá, es la primera vez que ingresa, sí o no, le va a colocar 1. Listo, entonces, ¿qué pasó aquí? Miren que ya me saca el diccionario, que me dice, diccionario está con llaves, y de cliente 1, nombre de David, edad, primer ingreso. ¿Ok? Entonces, digamos que ese fue el formato que me especifican como entrada, es decir, esto va a ser la entrada a la función que yo voy a construir, que es la que me están pidiendo dentro del reto. Ok, entonces, digamos que, bueno, esta función simplemente fue para poner la información y tener como tal esto. Como digo, esto lo pude haber hecho así quemado, pero quise agregarle un poquito más de, bueno, es algo un poco más interesante. ¿Sí? Listo, bueno, hasta ahí ya voy probando. Ahora sí, supongamos que ya tengo esta información. ¿Qué voy a hacer? Ahora sí tengo que hacer lo interesante, que es la función que me pide. Entonces, ¿qué me están pidiendo aquí? Ya sabemos que ingreso un diccionario de entrada, ya lo tengo. Ahora tengo que ver el diccionario de salida. Entonces, con ese diccionario de salida, también en el texto me especifica cuáles las variables, cuál es la salida que tiene que tener.
Entonces voy a hacer el mismo proceso, voy a empezar de atrás para adelante, es decir, voy a retornar eh, el diccionario que me pide. En este caso, voy a colocarle, no sé, cliente. Bueno, los nombres de las variables creo que bueno, no interesa en este caso, pues lo que sí es que la función tiene que llamarse cliente. Va a dar cliente dic. ¿Listo? Entonces, esto es lo que yo voy a volver. Esta va a ser la respuesta que me tiene que dar como tal, ya que aquí no me especifican un nombre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar la función. Entonces, si miran el PDF nuevamente, me dice, esta función debe retornar un nuevo diccionario con las llaves nombre, edad, atracción, primer ingreso y dato del cliente. De hecho, voy a copiar eso por acá. ¿Listo? Entonces, listo. Eso es lo que yo tengo que tener, lo que me decía en el PDF. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Entonces, voy a crear este diccionario. Aquí lo estoy retornando, ¿no? Pero entonces, antes de retornarlo, lo tengo que crear. Entonces, voy a crear el diccionario. Pues, listo, ya creé el diccionario. Pero ese diccionario, listo, tengo que hacer lo mismo. Toda esta información la tengo que colocar en formato del diccionario. Recuerden revisar el PDF, que ahí está la información. Empieza con nombre, edad. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a colocar aquí este nombre como llaves y como valor. Es decir, la llave sería el nombre y la otra sería el valor. ¿Listo? Entonces, y ahora le damos el valor como tal al nombre. Pasa lo mismo con edad. Listo. Entonces, el segundo elemento que sería edad. Atracción. Listo, tenemos la llave. Bueno, aquí, ojo con esta tilde, porque si revisan el PDF, en el retorno, en el tipo de retorno, en la última tabla que dice de ejemplo, en ese caso la atracción no tiene tilde, entonces ya esa diferencia me puede marcar un error, entonces mejor que pongo la tilde. ¿Listo? Vamos a quitarle la tilde de atracción para no tener ningún inconveniente. Listo. Primer ingreso. Bueno, ahí seguía nombre, edad, atracción, apto. En la tabla al final, si ustedes leen exactamente, después de atracción va apto. Esto es solamente apto. Entonces, ¿qué tendría que tener aquí? Después de atracción. ¿Listo? Pero esta apto también una es llave y la otra es el valor. ¿Listo? Después de atracción, sí sigue primer ingreso. Hacemos lo mismo. Como llave y como valor. Y luego total boleta. Entonces, ¿no? Vamos a cerrar el diccionario. Y bueno, total boleta. Es total boleta. Entonces todo eso, digamos que mm, es lo que tiene el diccionario. De hecho, por aquí, bueno, no sé si para que se vea todo. Entonces, listo. Este sería todo el diccionario, todo lo que me especifica que tiene que tener la salida. Entonces, la salida tiene que tener todo esto. Ahora sí, ¿de dónde vamos a sacar todo esto? Viene ya la parte de la lógica. Entonces, vamos a darle valor a cada una de estas variables para que puedan estar en este diccionario. Listo, vamos a empezar con el nombre. Entonces, ¿qué pasa con el nombre? ¿De dónde sale el nombre? Si vemos el nombre, ¿a qué sería igual el nombre? Entonces, ¿qué pasa con el nombre? Realmente, en la entrada, cuando nos dan la entrada a este diccionario, recordemos que yo tengo como entrada esto. Este fue el nombre que ve, el diccionario que me ingresa a mi función. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo ya tengo un nombre. De hecho, miren que yo aquí ya tengo un nombre, tengo la edad y tengo el primer ingreso. O sea que esas tres variables, el nombre, edad y primer ingreso, yo las puedo sacar.
para este nuevo diccionario yo les puedo sacar del que yo recibo como entrada, que es el que está aquí como información. Entonces, esta información, pues ya sabemos que es un diccionario. Entonces, si yo quiero acceder a información que está en ese diccionario, pues llamo al diccionario, ¿listo? Y le saco el valor con la llave, en este caso va a ser nombre. ¿Listo? Nosotros le pusimos nombre. Ya recordemos que acá cuando lo creamos la llave quedó como nombre. Entonces, esto me va a sacar el nombre y me lo va a pasar en la variable nombre aquí, que voy a colocar aquí. Listo, entonces digamos que esta ya la tengo. Luego edad. Listo, entonces la edad. También acá va a ser igual a información y con la llave de edad. Entonces estoy pasando prácticamente información de un diccionario que está en entrada a un diccionario que va a quedar en la salida. Y la otra que también tengo es la de primer ingreso. Entonces la de primer ingreso va a ser igual a información, primer ingreso. Entonces digamos que estas son las más fáciles porque, bueno, ya tengo estas, son las más fáciles porque pues ya estaban en el anterior, solamente pasé de un diccionario al otro diccionario. Ahora sí, ¿qué me queda? Me queda atracción, me queda apto y me queda total boletas. Aquí sí tenemos un poco más de dificultad porque realmente esto ya es información que depende de lo que nos dice dentro del reto de la segunda tabla. Si recuerdan la segunda tabla y miran nuevamente el PDF, vemos que en la segunda tabla ahí ya nos muestra como tal cuáles son las atracciones, cuáles son los valores y cuáles son pues como tal los descuentos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, hay que recordar que, y bueno, durante todo el reto, pues, digamos que cada quien tiene su forma de programar. De hecho, cada quien, sí, su estilo de programar es algo único. Hay múltiples soluciones. Realmente yo aquí estoy proponiendo pues, una. Ya de pronto ustedes tendrán, no sé, una solución tal vez un poco mejor, un poco más eficiente, ¿listo? Pero bueno, yo voy a proponerles una solución. Espero pues les sirva en caso de, pues, de que no hayan realizado o no hayan entendido algo. Entonces, según lo que me dice la tabla, es que yo tengo unos rangos de edad. Yo tengo edades de menos de 7 a 15, de 15 a 18 y mayores de 18 años. ¿Vale? De acuerdo a esas edades, ¿qué se asigna? Se asigna el nombre de la atracción, el valor y el descuento, ¿sí? Y todos son diferentes. De hecho, creo que solo hay una coincidencia de un descuento del 5%. Pero entonces todos son casos diferentes, por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear un condicional que me permita definir esos rangos. También hemos visto que condicionales, pues hay diferentes, hay condicionales anidados, condicionales en cascada, en secuencia, ¿listo? Yo lo voy a trabajar con, pues digamos que me parece como más adecuado para lo que es el condicional con el if, ¿sí? Entonces, voy a colocar el if, lo primero. Entonces, ¿qué tengo que validar aquí? ¿Qué es lo que miramos? La edad, ¿vale? Entonces, y como ya tenemos la edad, si la edad es menor que 7, entonces, ¿qué pasa si es menor que 7? Bueno, ahí va a pasar algo, ¿listo? Entonces, voy a plantear primero los rangos. Aquí voy a pasar algo. Si no, sí. ¿Listo? Entonces, aquí es donde ya pongo. Edad. ¿Qué pasa si edad? Entonces, esta puede ser una condición, que sea menor que 7. Si no, sí, ya me dice que si es mayor. Bueno, me dice que si es mayor o igual a 7, entonces va a decir la edad es mayor o igual a 7, y también me dice que sea menor que 15, solamente menor. Entonces tengo dos condiciones, edad menor que 15, ¿listo? Entonces, ojo, tengo dos condiciones. Me dice que la edad tiene que ser mayor o igual a 7 y la edad menor que 15. Recordemos que para unir dos condiciones, aquí tengo, esto es una condición, esto es otra condición. Pero para unir las dos edades necesito un operador lógico. Entonces, en este caso, voy a utilizar el operador AND porque igual tiene que quedar en este rango. Las dos tienen que cumplirse al mismo tiempo para que entre dentro de esta condición. Por lo menos una edad de 10, sabemos que 10 es mayor o igual a 7, se cumple, y también es menor que 15, por lo tanto también se cumple. Entonces, esta condición entraría en todos los que son los que están dentro del rango de 7 a 15. Es decir, entraría 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14. Esto 15 no entraría porque no me lo especifica en el rango. ¿Vale? Entonces aquí, esa sería otra condición. Esa sería otra parte del rango. El otro rango sería bueno, muy parecido, yo lo copio, pero en este caso ya me dice que es, si miramos en el PDF, es de 15, mayor o igual a 15 y menor o igual que 18. Entonces, aquí me dice 15 y en este caso es menor igual, según lo especifica en el reto, menor que 18. ¿Ok? Listo. Y la otra opción, ella me dice es mayor que 18 años. Entonces, puedo colocarle también, puedo colocarle, digamos, aquí mayor que 18 años. O, pues en este caso vemos que realmente están todos los rangos cubiertos, ¿cierto? Está menor que 7, están todas las edades que son menores a 7, 0, 1, 2, 3, 4, hasta 7. Luego está de 7 a 15 y luego de 5, de 15 a 18. ¿Qué pasa si yo pongo otra edad? Si yo pongo una edad de 20, pues no va a entrar aquí porque no es menor que 7, tampoco aquí porque no está entre 7 y 15, tampoco estaría aquí porque no está entre 15 y 18, entonces por defecto entraría en otro. Entonces, ¿qué puedo hacer más fácil? Colocar un else. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo entra el else? Pues cuando no se cumple ninguna de estas tres. Por lo tanto, ¿cuáles serían sus valores? Pues los mayores que 18. Entonces aquí digamos que me puedo ahorrar alguna condición. ¿Ok? Listo, entonces esto es lo que yo tengo que tener en cuenta para ese desarrollo como tal de la función. ¿Sí? Que hay unos rangos que dependen de la edad, estoy utilizando, bueno, este tipo de condicional, conectores. Ahora sí, ¿qué pasa en cada uno de los rangos? Por lo menos, analicemos, hay tres variables que tengo que analizar. Uno, la atracción, ¿listo? Dos, el apto, si es apto o no, y el total de la boleta, ¿vale? De pronto empecemos con la atracción, que es algo que difiere. ¿Listo? Entonces, va a tener valor en cada uno, por lo menos. Si vemos aquí, en la atracción, mm, ¿a qué sería igual la atracción si es menor que 7? En este caso, como es menor que 7, básicamente nos decía que no aplica. ¿Por qué? Porque no es apto. Entonces, para uno menor que 7, no tenemos apto, entonces nos decía que le pusiéramos NA, es decir, no aplica. ¿Sí? La atracción es igual a no aplica. Listo. Listo. En el caso de 7 a 15, nos dice que de 7 a 15 tenemos sillas voladoras. Entonces, la atracción sería igual a sillas voladoras. Entonces, miren que de acuerdo a la edad, de acuerdo a los rangos de la edad en donde esté, se le está asignando como tal una atracción. ¿Listo? No es que él la escoja como tal. ¿Listo? Entonces, esta por esta parte. Cuando tiene de 15 a 18, 15 a 18 son los carros chocones. Entonces, 15 a 18, los carros chocones. Y cuando entra LEDs, ya sabemos que pues entra por defecto entraría ahí en caso que tenga mayores que 18 y aquí sería la extreme. Listo. Entonces miren que cada uno de los casos tiene algo diferente, por eso pues es necesario tratar como tal cada uno. Entonces, por acá ya tenemos resuelta el tema de la atracción. ¿Qué nos queda pendiente? El apto y el total de la boleta. Eh, Empecemos con el apto, que es un poco más sencillo. Entonces, ¿qué nos dice el apto? Nos dice el apto que si es como tal apto para entrar a las atracciones. Entonces, también, dependiendo de los casos, ya sabemos que cuando está por lo menos aquí, de 7 a 15, él es apto. ¿Sí? Cuando está de 15 a 18, también es apto. Si entra LEDs, que quiere decir mayores que 18, también es apto. ¿Listo? De hecho, la única parte donde no es apto es cuando es menor que, menor que 7. Entonces, una opción es que pongamos esta variable por lo menos aquí, apto. ¿Qué es igual a apto?
Recordemos que es booleana, ¿no? Entonces, en este caso, yo le pondría, no, pondría false. ¿Listo? ¿Es apto? No. Entonces, aquí ya vemos que se le asignó el valor. ¿Qué podría hacerse acá? Dentro de cada condición, dentro de esta atracción, sería apto true. Aquí también sería apto true. Aquí también sería apto true. Lo pondría 3 veces. ¿Sí? Sería lo ideal. Pero ¿qué pasa? Estaría de pronto repitiendo mucho código. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me queda más fácil colocarlo acá. ¿Sí? Pero no false, sino true. ¿Qué me indica esto? Que, ¿qué me indica eso? Cuando recién, digamos, para producirse la función por defecto, digamos, por defecto el apto es true. ¿Sí? Entonces, si él llega aquí y detecta que la edad es menor que 7, el que hace el apto reasigna la variable y la cambia a false. Y eso es lo que se requiere. Pero si entra entre 7 y 15, no pasa nada. ¿Qué quiere decir? El apto sigue en true. Si entra entre 15 y 18, tampoco la resigna, el apto sigue en true. Y si entra el else, que es mayor que 18, tampoco se resigna, o sea, sigue en true. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta variable inicialmente se mantiene en true y la única condición que hace que se vuelva falsa es la edad menor que 7. Entonces, de esa forma, en todos los casos, pues ya se ha resignado. Entonces, digamos que ya tenemos esta lista. Bueno, entonces solo nos queda pendiente faltando, nos queda pendiente el total de la boleta, ¿vale? Entonces, ¿a qué sería el total de la boleta? Entonces, esa variable también vemos que depende como tal de cada una de las condiciones, por lo menos. En total de la boleta, si en la edad es menor que 7, ya vemos que pasa que tampoco aplica, o sea, no hay, como no es apto, pues no se le va a cobrar nada y no aplica. Entonces, aquí ya tenemos esto, total de la boleta, no aplica. Pero entonces tenemos valores también acá, entonces en cada condición. Por lo menos aquí tenemos un valor que en el caso de 7 a 15 sabemos que vale 10.000. Sillas voladoras vale 10.000. Entonces, listo. Los carros chocones, que es de 15 a 18, ¿cuánto vale? Vale, el PDF nos dice que vale 5.000. Y el último, que es mayores que 18, que es el extreme, vale 20.000. Listo. Entonces miren que ahí ya como tal tenemos dentro de cada una de las opciones de los rangos de edad, tenemos la atracción, el apto, pues ya dijimos que ya se está asignando, y el total de la boleta, en el cual no aplica 10.000, 5.000 y 20.000. Esto es necesario reasignarlo en cada uno porque tiene valores diferentes. Digamos que hasta ahí ya tendríamos todo, pero nos hace falta algún detalle. ¿Cuál sería el detalle? El descuento. Entonces, recordemos que en la tabla 2, nos habla de un valor de descuento. ¿Listo? Pero este valor de descuento solamente se aplica cuando es el primer ingreso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar ese valor de descuento según este primer ingreso. El primer ingreso ya lo tenemos aquí. Entonces, tendríamos que validar si este primer ingreso es true, ¿sí? Y tendríamos que hacerle un descuento a los valores que ya definimos, que es en este caso 10, 5.000, 20.000. ¿Vale? ¿Qué pasa con esos descuentos? Pues que el descuento no es el mismo para todos. Entonces, si fuera el mismo para todos, podríamos colocar un condicional al final y listo. ¿Vale? Sale más fácil. Pero si se dan cuenta, hay un descuento que, pues uno no aplica, ¿sí? Porque no hay. El otro es del 5%, el otro es del 7% y hay uno que se repite de 5%. Pero en general tenemos 4 descuentos, 4 tipos de descuentos, pero solamente 2 son iguales. Entonces, digamos que en ese caso sí nos tocaría entrar a hacer como un condicional anidado y decir que en cada una de las opciones podríamos colocar otro condicional. Como les digo, pueden haber soluciones más eficientes. A mí en este momento se me ocurre esta. Y es, por lo menos aquí, bueno, en este caso no pasaría nada. Lo que sí tendríamos que ver es acá. ¿Listo? O sea, en el caso de menores de 5, como ya sabemos que el total de la boleta no se altera, sigue siendo, entonces no hay necesidad de hacer descuento. ¿Sí? Pero en el caso de aquí, sí, tenemos, si es de 10.000 y son sillas voladoras, entonces puedo colocar otro if
Pero este if lo que va a hacer es mirar el primer ingreso, ¿ok? Y este primer ingreso sí es igual a true. Entonces, ¿qué pasa? ¿Listo? ¿Qué pasa si es si es el primer ingreso? Lo que nos dice en las sillas voladoras, es que tenemos un 5% de descuento. Entonces, ¿qué hay que hacer? A este total boleta hay que ponerle un 5% de descuento. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Listo? Una opción es que calcule el descuento del 5%, es decir, total boleta por 0.05, ¿listo? O 5 dividido 100, y eso se lo reste luego al total de la boleta, ¿vale? Lo puedo hacer así, o puedo hacerlo directamente multiplicando ese valor por un 0.95%. Si yo me están dando un descuento del 5% al final, yo lo que voy a pagar es, si le quito ese 5% al 100, pues me va a quedar un 95%. Entonces lo que yo voy a pagar es el 95%, por lo tanto puedo multiplicar este valor por un 0.95. Entonces, ¿qué podría ser? Total boleta igual a total boleta por 0.95. O aún más corto, asterisco igual, que ya sabemos que significa lo mismo, por 0.95. Recordemos que este total boleta, este asterisco igual significa total boleta igual a total boleta por 0.95. Entonces es una contracción. ¿Ok? Entonces ahí ya aplico el valor. Listo. Entonces esto mismo, pues, de hecho, aquí sí de pronto se repite un poquito el código, pero es porque los descuentos son diferentes. Lo podría aplicar aquí en los carros chocones. Entonces también en los carros chocones, miro, si el primer ingreso igual a true. Pero en este caso, los carros chocones tienen es un 7%. Entonces, si tengo un 7%, se lo quito al 100%, me va a quedar un 93%, es decir, el descuento es diferente. Entonces, por eso, pues, también. Y también, en el caso de que sea el último, que pues tenemos aquí el extreme. En este caso también, si es el primer ingreso, aplicaría, aquí se repite que es un 0.95%. Entonces, de esta forma, al principio yo defino el valor de la boleta, pero dependiendo si el primer ingreso es verdadero, miren que cada uno se modifica el valor del total de la boleta, y ese total de la boleta pues ya pasa a ser pues el 95%, el 93%, o ninguno, porque aquí no aplicaría. Y listo, entonces digamos que ahí yo ya tengo todas las variables aquí asignadas. Puedo ejecutar a ver si de pronto hay algún error. Entonces, bueno, de esta forma me quedó la función. Recibe el diccionario, saca la información que tiene, realiza el condicional, asignamos si es apto o no, se le asigna la fracción en cada caso según el rango, se le asigna el total de la boleta y se le aplica el descuento. Entonces digamos que hasta ahí ya tenemos como tal toda la información que nos solicita. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Pues probarla. ¿Vale? Entonces vamos a probar. Acá teníamos nuestro programa. Pues bueno, ya la ejecutamos ambas, esta ya está ejecutada, la de acá, bueno, ya estaba ejecutada también. Y ahora sí, este es nuestro programa que utiliza y que llama esa función. Entonces, bueno, el cliente ya lo creamos, vamos a imprimir el cliente, antes vamos a poner un pinch para que no nos aparezca tan pegado. Esto para que no nos pegue un poquito esto de acá. Y luego, con este cliente que tenemos, vamos a llamar a la función. ¿Listo? Entonces, vamos a poner nuestro resultado. Aquí va a ser igual a llamar a nuestra función cliente. Y recordemos que la función se llama cliente, que es la que acabamos de implementar. Y le vamos a pasar nuestro cliente que ha sido creado, el cliente de acá. Es decir, el diccionario el cual creamos, lo vamos a pasar acá, que también se llama cliente. ¿Listo? De hecho, voy a cambiarle el nombre. Voy a ponerle cliente info para que no nos genere un poco de confusión. Y aquí le va a pasar cliente info. ¿Listo? Entonces, cliente info es un diccionario
que me generó aquí, y este cliente info se lo va a pasar acá como diccionario y él me va a devolver otro resultado, que este resultado yo sé que ya es el diccionario final. ¿Listo? Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir también ese resultado final. ¿Listo? Voy a dejar un espacio y en vez de poner el cliente, voy a imprimir el resultado final. ¿Listo? Ok, entonces, listo, probamos ahora. Bueno, vamos a probar con la información que me da en el PDF con el primer caso. Bueno, la idea es que probemos varios ejemplos. En el primer ejemplo me dice que el cliente es uno, que se llama Joana Fernández. Miren la última tabla del reto, que tiene 20. Entonces, el cliente es uno, se llama Joana Fernández. La A es 20. Y digamos el primer caso es el primer ingreso. Entonces, ingreso, es la primera vez que ingreso, le vamos a colocar uno, que quiere decir que sí. Tenemos un error por aquí. Bueno, sí nos sacó, sino que, sin embargo... Ah, ya, perdón, es que le cambié el cliente, pero al momento que voy a imprimir, no le puse esto. ¿Sí? Pero bueno, digamos que aquí no me imprimió el cliente, sin embargo, acá ya me sacó el formato que me tiene que salir, que dice nombre, Joana, edad, acción, extreme, mm, ingreso, total boleta. Miren que en este caso me salió total boleta 19.000. ¿Qué es la idea? Que comparemos, para saber si eso está bien, comparemos esto con lo que dice en la tabla. Yo puse la misma información, entonces en la tabla, en el return, nos aparece ahí la primera fila que decía cliente Joana, edad 20, primer ingreso true, y en el return nos aparece esta misma información. ¿Listo? La idea es que veamos eso. Aparecía el nombre, Joana Fernández, está bien, edad, atracción extreme, apto, true, primer ingreso true, y total vuelta 19. Listo, entonces miramos que por lo menos sí cumplió con la primera opción. ¿Listo? Voy a volver a ejecutarlo, voy a probar otro. De pronto voy a seleccionar una diferente. La tercera fila, que dice ID cliente 2, que es Gloria Suárez. ¿Listo? ID cliente 2, Gloria Suárez. Y en este caso tiene 3 años. Tiene 3 años. Y es primer ingreso. ¿Vale? Pero aquí ya está. Este es el cliente, este es el que se pasa como entrada. Y este es el que se pasa, el resultado que obtenemos. Miremos que en este caso, sin nombre, edad, atracción, vemos que tiene NA. Apto, vemos que es false porque pues, tiene menos que 7. Primer ingreso es true, pero total de la boleta, NA. Entonces, aquí ya hicimos 2 pruebas, pero la idea sería que si se quieren hacer más pruebas, pues cumplir con toda la tabla que nos da ahí el PDF al final. Entonces, ya es cuestión de llenar la información. Listo, por eso también la dejé un poco así abierta para que, para que la pudiéramos colocar con, pues con los inputs para probar. Entonces, digamos que hasta aquí pues, ya estaría el reto como tal solucionado. Básicamente, bueno, el reto realmente es esta función. ¿Listo? Este código aquí, el de acá es un código adicional que coloqué para probar y para generar la entrada. Y el de acá pues, ya es como el llamado de la prueba. ¿Listo? Pero lo que tendríamos que hacer como tal, como reto, es esto. ¿Ok? Entonces, pues digamos que ya, reto solucionado. Ya tendríamos que de pronto es probarlo. mm, probarlo en la plataforma. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a probarlo. Mm, vamos a abrir la plataforma. ¿Qué hacemos esto? ¿Listo? Vamos a abrir la plataforma. ¿Listo? Eh, vamos a ver un momento. Esta es la unidad 2. Y por acá está el reto.
¿Listo? Entonces, vamos a intentar subirlo, a ver qué pasa. Listo, intentos, unos 4 intentos, entonces, mm, bueno, voy a tratar de, creo que aquí ya algo lo había intentado, entonces voy a cambiar. Listo. Eh, perdón, estamos en el 2. Y voy a ir al reto. Listo, entonces, vamos a previsualizar el contenido. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a probar a ver cómo nos va y cómo cumplimos el reto como tal. Esto sí lo logramos. Entonces, ¿qué voy a copiar aquí? Pues voy a copiar la función. Prácticamente, como les dije, esto no, porque pues, esto es parte del cliente que generé y esto ya está a prueba. Pero entonces vamos a copiar la función de acá. Voy a copiarla y vamos a pegarla acá. Y listo, bueno, entonces esperemos que todo salga bien. Pues digamos que ya es la función que tenemos. Tendremos que comprobar a ver qué pasa. Bueno, entonces miremos que el sistema hizo varios tests. Aquí se le pasó. Pues miren que él generó el cliente Johanna 2 y la respuesta fue acertada. También tenemos esta. Y pues todas las pruebas que ya le hicieron, pruebas ocultas, todas las pruebas superadas. ¿Listo? Entonces, bueno, vemos que ya el reto se cumple. ¿Listo? Entonces, bueno, ese fue el reto como tal. Mm, Pues espero haya sido de, de su agrado. ¿Listo? Bueno, no, pues no puedo ver preguntas por aquí. Si tiene alguna inquietud o algo, pues no podría saber. No veo participantes por acá. ¿Listo? Y Facebook. Bueno, entonces no veo preguntas, no veo nadie más por acá. Entonces, bueno, esa fue todo. Pues muchas gracias.